Bienvenidas a la clase de Control 1 y Control y Simulación de Procesos. Hoy, martes 14 de septiembre de 2021, la sesión número 13. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Todos bien? ¿Todas bien? Buenos días, profe, muy bien. Buenos días, gracias. También, muy bien. Entonces, buenos días, profe. Buenos días. El día de hoy vamos a comenzar la segunda parte del curso. En la primera parte del curso vimos principalmente lo que eran los aspectos relevantes del control automático, las estrategias de control, los objetivos, finalizando con el modelamiento de los sistemas de control. En la segunda parte del curso vamos a ver cómo es la respuesta de estos sistemas ante unas determinadas entradas. Y es lo que se conoce como respuesta temporal. Vamos a ver qué significa, cuáles son los principales aspectos de lo que es la respuesta en el tiempo, cómo se clasifican los procesos desde el punto de vista de cómo responden, sistemas de primero y de segundo orden. Entonces, la respuesta temporal es la respuesta que tiene un sistema en el tiempo. Aquí desordenado. Me disculpan un segundo. Vamos a ordenar esto. Trepa de 1, 2, 3, 4. Así. Vamos a ver, ahora sí. Sí. Entonces, la respuesta en el tiempo, que es lo que uno ve realmente físicamente, tiene dos partes. Una parte de esa respuesta en el tiempo es la parte transitoria, o llamada también respuesta transitoria, y es la parte de la respuesta del sistema que tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito. Bueno, esta definición de pronto no es fácil de visualizar. En otras palabras, sería la parte de la respuesta del sistema que desaparece, ¿ya? Cuando el tiempo ya ha transcurrido un valor muy grande, cuando ya se han estabilizado las cosas. Mientras que la respuesta estacionaria o permanente, ¿ya? Quiere decir que es cuando la respuesta del sistema no tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito, o sea, se mantiene en un valor constante. Si nosotros lo fuéramos a ver en una gráfica, sería de la siguiente manera. Una parte transitoria, tiene los famosos picos, y una parte que es prácticamente estacionaria. Y esto es el eje del tiempo y este es el eje de la amplitud. Esa es la respuesta de un sistema que se puede representar por medio de su función de transferencia, un numerador y un denominador, en el dominio de S o de Laplace. Y para estudiar cómo es la respuesta de estos sistemas, vamos a definir el orden del sistema como el grado del polinomio que se encuentra en el denominador. O sea, independiente de cuál sea el grado del numerador, para una respuesta de un sistema se analiza el polinomio del denominador.
el polinomio del denominador, que es lo que me caracteriza la respuesta. Entonces, estacionaria quiere decir que a medida que transcurre el tiempo, hasta infinito, se mantiene en un valor fijo. Se mantiene en un valor fijo. Ahora bien, ¿por qué es importante la respuesta transitoria? Porque durante el pico que puede presentar el sistema se pueden superar algunas restricciones de la planta, del proceso, una sobrepresión, una sobretemperatura, que aunque pasen pueden dañar un sistema. Si lo vemos desde el punto de vista de la energía eléctrica que recibimos en nuestros hogares, a diario se presentan picos. Si el pico es muy grande puede dañar un equipo electrónico. Entonces siempre es importante analizar cómo se comporta un sistema, tanto de manera transitoria como de manera estacionaria. Y eso es lo que vamos a ver durante esta parte del curso. Cómo se comportan los sistemas ante ciertas entradas. En la parte transitoria y en la parte estacionaria. Y eso es lo que también denominamos la famosa respuesta dinámica. La respuesta dinámica es la parte de la respuesta que está involucrada con el tiempo, y la ganancia del proceso se pueden describir de forma tal que la salida responda a un cambio, por ejemplo, un cambio paso. Poner aquí en lugar de cambio una entrada, ¿no? Da paso. ¿Y por qué es así? ¿Por qué una entrada paso? Porque la entrada paso responde a una paso. Así. Así queda mejor redactado, ¿no? La respuesta dinámica y la ganancia del proceso se pueden describir en términos de cómo la salida responde a una entrada paso. ¿Y por qué? ¿Por qué una entrada paso? ¿Por qué no otra entrada? Bueno, también se pueden analizar otras entradas, pero la entrada paso es muy importante en los sistemas de control porque representa el momento en el cual, por ejemplo, se abre una válvula del 0 al 100%. Representa el momento en el cual le aplicamos energía eléctrica a un motor. Representa el momento en el cual encendemos un horno. Esos son ejemplos de entradas tipo paso, que pasan de 0 al 100% en un tiempo muy pequeño. Para poder analizar la respuesta de un sistema, todas las demás entradas deben mantenerse en un valor constante, de tal manera que la salida solamente responda a una sola entrada. Las demás la mantenemos constante. Y cuando la planta está en operación, generalmente se hacen pruebas, se hacen varias pruebas, porque en una planta es difícil eliminar el ruido, no el ruido audible. Recuerden que cuando hablamos de ruido, no es el ruido audible, el ruido es una señal de interferencia de tipo eléctrica que se mete en los sistemas de control, en los sensores. Ese es el ruido. Entonces vamos a ver cuáles son los diferentes procesos que nos podemos encontrar para caracterización del proceso. Fíjense que la palabra caracterización es en este caso diferente a modelamiento, ¿no? Algunos dicen modelización, pero no, modelamiento. Porque el modelo, usted parte de unos principios físicos, químicos, eléctricos, mecánicos, y deriva un modelo.
Pero cuando se habla de caracterización es porque le estamos aplicando, no sé, hay una figurita por acá, como esta, ¿no? Cuando hablamos de qué es caracterización es que, por ejemplo, tenga un sistema, ¿no? No sabemos qué tenga ahí. Vamos a subir esto un poquito para acá. Voy a poner esto por acá. Usted lo que va a hacer es aplicarle una entrada al proceso y va a registrar la salida. ¿Y qué es eso de la entrada? La entrada es, por ejemplo, que usted abra una válvula. Una válvula. El paso puede representar, por ejemplo, la válvula estaba en un 50% y la abrió un 10% en un tiempo muy pequeño. Y la válvula estaba en 50 y usted la abrió hasta el 60%. Eso es lo que se llama un paso. Y la salida responde. La salida responde. Cuando la salida responde de esta manera, que usted ve prácticamente la entrada tiene exactamente, la salida tiene la misma forma de la entrada, solo que amplificada, ¿cierto? Ese tipo de proceso se llama proceso de tipo ganancia. Se representa con una K. Se representa por una K, la ganancia del proceso. ¿Qué tanto? Me está preguntando Sandy que si eso llega al mismo laboratorio, si me hay que pagar transporte, me hay que pagar. No se llega. Se hace una cajita pequeña. Sí, sí, sí. Ya el flete está incluido. Ah, qué chévere. Me aprobaron la compra de los PLCs. Está muy bueno eso. Bueno, entonces, estamos por aquí. ¿Tiene alguna pregunta en el momento? Entonces, como ustedes pueden observar, la entrada y la salida tienen la misma forma, ¿cierto? Si yo abro la válvula, entonces la salida inmediatamente también sube en un tiempo prácticamente cero. Y entonces el proceso es la entrada, la salida sobre la entrada, ¿cierto? El valor, este valor. Esta mañana estaba pensando cómo hacer la famosa clase presencial de este semestre. Y se me ocurrió una idea. Vamos a ver. Ustedes saben que tienen que asistir una vez o dos al semestre. Por órdenes superiores. Desde el principal. Profe, disculpe, ¿cómo en qué fecha podría ser esa clase? Yo estoy, ¿Cuándo sabe? estoy pensando que para la próxima semana, para que les dé tiempo de hacer el curso ese de bioseguridad, de que se preparen. Y la idea es hacer un laboratorio. Entonces, el laboratorio lo vamos a hacer en los grupos que ya están constituidos. Profesor, una preguntita. De casualidad, ¿no podría ser la próxima semana para que, por ejemplo, en mi caso, yo vivo en Santa Marta, entonces si me da 2 semanas, puedo hacer el plan para poder ir? Ah, ¿quién me habla por ahí? Ángela. Ángela. Ah, Ángela Valentina.
Bueno, la idea es que la clase ocasione el menor traumatismo posible porque ya ustedes se programaron, ¿no? Para las clases presenciales, para las clases remotas, perdón. Eh, la idea es la siguiente, y ustedes me dirán si están de acuerdo o no. Nosotros tenemos ya unos grupos, ¿cierto? Vamos a hacerlo aquí. Ahí están los grupos, ¿cierto? Están aquí con colores. Vamos a poner, a quitar las notas y poner los grupos. Notas estuvieron buenas. Ahí, una acá. Entonces ahí están los grupos, ¿no? Ahí están, ¿no? Son como 8 grupos. Entonces, cada grupo se pone de acuerdo. ¿Ya? Por ejemplo, Almanza está con Reales y con Salas. Salas la vi por ahí, ¿cierto? ¿Cierto? Está por ahí Salas. ¿Sí es el Sí, grupo? profe, aquí estoy. Ah, bueno, entonces mire, sería de esta manera. De todas maneras, esto sí, somos 34, 41 personas, 42 con el profesor. Nos quedamos en el laboratorio, ¿no? Entonces, ¿la idea cuál sería? La idea sería... ahí, usted tiene que poner así. Ahora sí. Entonces, salen, por ejemplo, este es el grupo 1. ¿no? Grupo 1. Salen como 8 grupos, creo. Entonces, cada grupo se prepara. Dice, bueno, nosotros sí, podemos ir todos los del grupo, los 3, o nomás puede ir una sola persona. O sea que de cada grupo, al menos, ¿me escuchan? Al menos uno del grupo vaya a esa clase. De tal suerte que si de los 3, uno está en Bogotá y el otro está, y los otros 2 están en Cartagena, pues es obvio que los que están en Cartagena podrían venir. ¿Ya? No sé qué les parece la idea. Comentarios. ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿Tienen otra propuesta? ¿Les parece? ¿No les parece? Hablen algo, digan algo. ¿Nada? Oh, yo pienso que está bien, profe. Una duda Sí. me surgió. ¿Cómo es eso para el protocolo de bioseguridad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Así, mire, les muestro en Sabio, se entra Sabio, ¿no? Por ejemplo, Sabio. Vamos a ver. Entonces, usted busca así un curso que se llama así, ¿no? Bioseguridad, bioseguridad. Así, de bioseguridad. Hay uno para, así, mire, creo que es para administrativos y docentes y otro que es para estudiantes. ¿Ya? Y ya lo único que usted tiene que hacer es entrar. Ahí. Profe, pero sí hay posibilidades de que se negocie esta semana de esa clase presencial para dentro de 2 semanas. O sea, no la próxima, sino la que le sube, la que le sigue. Pues sí, vamos mirando, ¿no? Claro. Sí, porque si no tienen todavía las condiciones, no podemos, o sea, tenemos que abrir como una inscripción, ¿no? Es, bueno, yo la próxima semana, pues el martes sería, ¿no? El martes volveríamos a hacer la encuesta a ver quiénes están preparados y si están preparados para esa semana o la siguiente, pues entonces lo haremos la siguiente semana, puede ser el martes, ¿no? Pienso yo, que es como más fácil en horas de la mañana. Sí, claro. Que tú quieres venir a Cartagena. Sí, algo así. Es que también hay otro profesor que nos había comentado lo mismo en otra materia, entonces estoy intentando que cuadre esa semana varias para poder asistir.
Exacto. Sí, como les digo, si pueden, ¿no? O sea, porque fíjate que no tenga las condiciones para, que quiere mantener seguro, que no tiene la vacuna, bueno, por mil razones. Creo que yo estoy en la misma situación que la compañera, entonces a mí también me serviría más dentro de 2 semanas. Problema. Y salieron más grupos de los que yo pensaba, salieron 10 grupos, bueno, no importa. 10 grupos, estos son los 10 grupos de trabajo. Entonces, sí, que por lo menos uno del grupo asista. Si hay alguno que no pueda asistir, pues no pasa nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque después de esa actividad, pues van a hacer un laboratorio. ¿Ya? Y por lo menos debe haber uno del grupo que haya estado presente. No va a ser una clase teórica, sino un laboratorio. ¿Ya? Entonces, sí, de pronto yo, entre esta semana y la otra yo estaría preparando el laboratorio, los equipos, para que sea lo más ágil posible. Entonces, el día que acordemos, esa clase, entre comillas, presencial, que va a ser un laboratorio realmente, los que ya hayamos seleccionado para asistir, que ustedes mismos manifiesten el deseo de asistir, hacemos el laboratorio. Lógicamente que yo tengo el espacio para hacerlo. Puedo dividirlo en tres laboratorios, 3 espacios, ¿no? Y en cada espacio puedo tener hasta 12 estudiantes. Entonces podría tener en un laboratorio 3 grupos, en el otro 3 y en el otro 4. ¿No? Y ahí haríamos la práctica de laboratorio, que es precisamente sobre este tema, que vamos a ver, respuesta temporal. Y esa sería la clase, para cumplir con ese requisito que nos impusieron de hacer una clase presencial a mitad de semestre. Y así estamos todos contentos, ustedes, yo y ustedes, el rector y yo. ¿Les parece? Entonces, sí, si Bueno, una ustedes... preguntita. ¿Sí? ¿Esto mismo aplica para el semestre que viene o ya van a tener en cuenta otras alternativas? Semestre que viene, no sé cómo será todavía. Yo estoy pensando, por lo que ya se está dando, ayer escuché a la ministra de Educación, el gobierno está presionando fuertemente para que tanto las universidades como los colegios vayan en forma presencial. O sea, la presión es ya del gobierno, no es ni siquiera que si queremos o no. El mismo gobierno que está presionando y tiene forma de hacerlo. El gobierno está presionando eso, entonces lo más probable es que, como las cosas, sean presenciales las clases. No sé cómo, pero sí hay una fuerte presión del gobierno para que se reanuden las clases presenciales. Entonces, por lo menos estoy viniendo aquí todos los días. Bien, hay que irse preparando para el próximo semestre. Y esto forma parte de eso, ¿no? Conociendo otra vez la universidad. Y yo lo recibiré, pero no en un salón, sino en el laboratorio. En el laboratorio. Ahí tendría yo 3 espacios para distribuirlos y que trabajaran en forma segura. Eso sería por el momento, ¿no? Ahí vamos cuadrando bien la fecha exacta. Por el momento, entonces, ustedes se van preparando, ¿no? El curso de bioseguridad, se automatriculan, responden a las preguntas, son muy sencillas. No tienen que recurrir al grupo de WhatsApp para las preguntas, son supremamente sencillas. Bueno, entonces,
Estábamos hablando de procesos más sencillos, que son los de tipo ganancia, que es la salida, ¿sí? ¿Cuánto cambia la salida sobre el cambio en la entrada? Este proceso, fíjense que no tiene dinámica, ¿no? ¿Cómo así que no tiene dinámica? La dinámica se da cuando hay un tiempo que tarda en alcanzar digamos, el valor final. ¿Sí? Aquí cambia instantáneamente. ¿Y qué tipo de proceso será ese? Bueno, físicamente, por ejemplo, la resistencia. La resistencia, si usted le aplica un voltaje, inmediatamente responde circulando una corriente, ¿no? O sea, no espera. Y un tanque no será como no, un tanque no, porque el tanque usted le comienza a inyectar agua y él inmediatamente el nivel no comienza a subir, pero muy lentamente, ¿ya? Reacciona con un tiempo, una dinámica. Entonces, esa es la famosa resistencia o procesos tipo ganancia que responden a la entrada mediante un cambio de la amplitud. Eso se llama ganancia pura. Eso representa también con una letra K. Y entonces, para un cambio en la entrada, ¿y qué tipo de cambio? Un cambio paso, ¿no? Esto se llama paso. En inglés, step. Entonces, el cambio en la entrada, el cambio en la salida sobre el cambio en la entrada. Este sería un ejemplo práctico de lo que sería un proceso de solo ganancia. Ahí tenemos la foto, eso es una caldera. Recuerden, las calderas se utilizan en las plantas para convertir el agua en vapor. La caldera es parecida por dentro a un intercambiador, un intercambiador de tubos y corazas, ¿no? Es parecida a la forma. Hay una serie de tubos por los cuales circula agua. Y esos tubos son expuestos a una llama. ¿Ya? Entonces hay calderas que funcionan con gas, las más modernas. Hay algunas que todavía funcionan con carbón. Por ejemplo, donde funciona ya en la maltería de Tibito. En Dinamarca hay unas calderas que funcionan con carbón todavía. Hay otras que funcionan con otros materiales, acerrín. Hay en la Mitec, hay una caldera que funciona con lo que sobra de las láminas que cortan. Las queman en una caldera. ¿Y la idea cuál es? Producir vapor. Entonces, para el control, ustedes saben que la caldera se produce la combustión, ya sea del carbón, del gas. En el caso de las calderas que funcionan con combustible líquido, siempre se debe mantener una relación estequiométrica entre el aire y el combustible de 14:1. ¿Para qué? Para que se produzca la combustión completa. Entonces, si usted quiere aumentarle la cantidad de combustible para que aumente la llama, abre una válvula de combustible. Una válvula de combustible. Pero al mismo tiempo que abre la válvula de combustible, la válvula de aire debe abrirse también. ¿Cierto? Porque si usted solamente abre la de combustible y no abre la del aire, lógicamente que eso se apaga. Y debe mantenerse la proporción de 14:1. Entonces, cuando usted,
si se hace manualmente. Si se hace manualmente. Hay una palanca, ¿no? Mira, aquí está la palanca. Y la palanca abre la válvula de combustible y la válvula de aire, ¿verdad? Al mismo tiempo. ¿Y cuál es la ganancia? La ganancia sería pues 14, ¿no? O sea, por una de la válvula de combustible, la válvula de aire se abre 14 veces o un 14%. Ahí no hay dinámica, ¿no? O sea, bajo aquí esta válvula y esta inmediatamente reacciona, instantáneamente. Este sería un proceso de ganancia pura. Y la ganancia aquí, ¿cómo estaría determinada? Por la longitud de los brazos. O sea, este brazo más cortico, pues abre menos, y este que es más largo, pues va a abrir mayor. También está en el caso que hayamos ya discutido, la resistencia hidráulica, que es la relación entre la cabeza, o la presión, y el caudal, ¿no? Que es análogo a la corriente, al voltaje y la corriente. Y existen los procesos que también habíamos visto de tipo capacitancia. Proceso tipo capacitancia es, por ejemplo, capacitancia pura, o también llamado integrante o integrador puro. Es, por ejemplo, un tanque que está completamente cerrado. Y habíamos visto que la capacitancia es la variación de volumen con respecto al nivel, o de B en DH. Entonces, si nosotros aplicamos la transformada de Laplace, ¿cierto? Para hallar el nivel, tendríamos que multiplicar el caudal por 1 sobre C por S. ¿Y eso de dónde sale, no? De aquí esta ecuación, ¿no? El caudal es C por dH de T. ¿Y por qué el caudal es eso, no? Recuerden que el caudal es metros cúbicos por segundo, la capacitancia es metros cuadrados, el nivel está en metros, metro por metro cuadrado a metro cúbico, y el tiempo en segundos. Entonces el caudal es la capacitancia por dH en dt. Es decir, el tanque está completamente cerrado, pues el volumen va aumentando en forma lineal. La capacitancia es la capacidad que tiene de almacenamiento, ya sea de gases o de líquidos, en el caso de los tanques. En el caso de un tanque presurizado, la capacitancia es dB en dP. También la capacitancia se representa en los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica, como la capacitancia de un condensador. En el caso de la energía térmica sería la capacidad térmica del horno. Y en el caso de los tanques, la capacitancia se expresa en metros cuadrados. Hay otro tipo de proceso que se llama retardo puro. El retardo está asociado con el retardo en el transporte, también se llama retardo en el transporte, o tiempo muerto también. ¿Qué quiere decir eso del tiempo muerto? Si tenemos, por ejemplo, un tanque, un reactor, y no tomamos la temperatura dentro del mismo reactor, sino en una tubería, cualquier cambio que se produzca aquí dentro del reactor no va a ser sensado instantáneamente por el sensor, sino que va a demorar un tiempo para que la señal llegue a donde está el sensor. Entonces esto hace que si le introducimos una entrada, paso, por ejemplo, encendemos el reactor, mientras la sustancia llega hasta este punto,
para tomar la temperatura ya ha pasado un tiempo. Y ese tiempo se llama retardo de transporte o tiempo muerto. Este es un efecto no deseado en los sistemas porque es un sistema que no es lineal. El proceso se demora en responder. A pesar de que hay una entrada, no responde, no comienza a responder instantáneamente. Entonces, la solución para este tipo de sistemas, si se puede, es colocar el transmisor cerca al punto donde se produce la variación de la variable, cosa que no siempre es posible. ¿Por qué? Por ejemplo, hay sistemas, en el caso de las máquinas papeladoras, ¿cómo se llama? El espesor del papel se debe tomar al final del proceso, no aquí al principio. Entonces, mientras el papel recorre todos estos rodillos y llega acá, donde se va a medir el peso, ya ha transcurrido un tiempo. Entonces, ahí en esos procesos a veces es inevitable el tiempo muerto, que es inherente al proceso. Donde se pueda corregir porque se colocó mal el transmisor o el sensor, pues se puede corregir, pero donde no. Entonces, habrá procesos que tengan tiempos muertos bastante grandes y hay otros que el tiempo muerto es despreciable. Y los demás procesos pues son combinaciones, ¿no? Por ejemplo, capacitancia-resistencia. Es el caso de un tanque. Ahora el tanque tiene una válvula a la salida que tiene una resistencia hidráulica. Entonces, ya vimos cuando hicimos el modelo matemático de un sistema de nivel en tanque, nos dio esta función de transferencia. Entonces, en este caso, no es ni resistencia pura, porque la R no está sola, ni es integrante puro. ¿Cuándo es integrante puro? Cuando tiene la S solita, aquí como este. Fíjense que aquí es 1 sobre CS. ¿Ya? Esto es lo que se llama integrante puro. Pero aquí, cuando se trata de un sistema de nivel en tanque, ya no tenemos integrante puro, sino TS, por ejemplo, más 1. Esa T es la famosa constante de tiempo. La llamamos tau. Y ese tiempo no hay que confundirlo con el otro, ¿no? Con el tiempo muerto. Este es constante de tiempo. Es el tiempo que ahora vamos a ver corresponde a un sistema de primer orden que es típico de muchos procesos industriales, como cuáles, los tanques, los hornos, los tanques de presión, algunos sistemas de flujo, temperatura en un horno. Son procesos que tienen ese tipo de modelo. Tienen una ganancia, pero también tienen un tiempo, una constante de tiempo. Entonces el más conocido es este, ¿no? El de tanque con flujo de salida y voy a cambiar de aquí para ser consistente con que esta no me la vayan a confundir con capacitancia. Este es, sería caudal Q. Caudal. Entonces, el laboratorio que vamos a hacer, ya aprovechando aquí el modelo, el laboratorio que vamos a hacer es en semestres pasados
la época AP, antes de la pandemia, los cursos de control que estaban a mi cargo tenían que desarrollar un proyecto de final de curso se llamaba. Y ese proyecto se desarrollaba durante todo el semestre. Entonces, en el primer corte se hacía el diseño, en el segundo corte se hacía el prototipo, y en el tercer corte se hacía ya las pruebas, hacían las pruebas de funcionamiento. Por lo que ustedes van a trabajar, pues es producto de varios semestres, ¿no? Porque en un semestre a veces no es posible lograr algo que uno se propone, ¿no? Sobre todo esos proyectos que quedaron tan bien hechos. Entonces los bancos de trabajo con los que vamos a hacer las prácticas, pues no es fruto de la noche a la mañana, sino de varios semestres, hasta que quedaron como yo quería. Pero varios semestres, yo creo que es como casi 2 años o 3, hasta que quedaron como yo quería. Y ustedes van a utilizarlos, ¿no? Entonces uno de los que a veces cambiaba de proceso, ¿no? En un semestre hacíamos control de temperatura de unos hornos, tenían que comprar el horno, tenían que hacer toda la etapa de control de potencia, el sensor, todo eso. Después ensayamos con tanques, bueno, hasta que por fin pudimos hacer uno bien hechecito. Entonces, hay 6 tanques, 6 tanquecitos pequeños que tienen todo, ¿no? Tienen su sensor, tienen su bomba, su etapa de potencia, tienen hasta un controlador PID. Y vamos a ponerlo a funcionar a ver si sirve. Esto aquí es H, ¿no? Sí. Este es... así. Pongamos que sea Kusui, ¿no? Kusui. ¿La I de qué? De entrada, ¿no? Y H es nivel. De la relación entre el nivel y el caudal de entrada es de ese estilo, ¿no? En el dominio de Laplace. Pero resulta que en el dominio de Laplace no es como no refleja exactamente el comportamiento que uno ve cuando está trabajando con ese tanque, ¿ya? Bueno, este es cómo se obtiene eso, ¿no? Así que lo repasamos rápidamente, ¿no? O sea, cómo se llegó a esa ecuación. Que colocarle animaciones. Solo para recordar, ¿no? Solo para recordar. Entonces, cuando ustedes estén trabajando con esos bancos, pues dirán, uy, esto, ¿dónde los compraron? ¿A qué empresa los compraron? ¿No? Eso lo hicieron sus mismos compañeros de otros semestres. Lógicamente que eso no fue de la noche a la mañana, ¿no? Un proceso de varios semestres hasta que quedaran bien. De la primera vez, uy, no, ese tanque está muy feo, cámbialo. No, profe. Segunda vez, mire, no, cámbialo. Tercera vez, más o menos. Hasta que al final ya entregaron algo bien hecho. Porque yo soy así. Ese es mi gran defecto.
No me gusta recibir cosas a medias, o bien hechas o no. Hacer las cosas bien. Y esa es como una filosofía que debe tener el ingeniero, ¿no? Hacer las cosas bien, no a medias. Entonces, ¿cómo se modela este sistema, ¿no? La ecuación de balance dinámico, ¿no? Caudal de entrada. Me falta colocar el caudal de entrada. ¿Por qué los alemanes, cuando usted compra un carro alemán, dicen, no, eso, a ojos cerrados, usted compra usted ni pregunta si el carro es bueno, ¿cierto? Si un Mercedes, un Audi, no sé, Porsche, cualquiera de esos. Usted ni siquiera pregunta, oiga, el Mercedes es bueno, el Audi es bueno, el BMW es bueno. No, es que ese es alemán. Ese carro es alemán. ¿Y por qué tienen esa fama? Porque son perfeccionistas, ¿no? Son perfeccionistas. Por eso la ingeniería alemana es muy reconocida en el mundo entero. Y eso no nace así, ¿por qué no? Porque sí, ¿no? Desde las mismas universidades les exigen eso. Entonces veamos cómo es el modelamiento de un tanquecito que tiene un caudal de entrada y tiene una válvula manual, ¿cierto? Representada por esta resistencia, la resistencia hidráulica. Entonces tenemos el balance dinámico, lo que entra menos lo que sale, lo que entra menos lo que sale es igual a lo que se está acumulando en el tiempo. Si esto es caudal, metros cúbicos por segundo, esto también tiene que dar en metros cúbicos por segundo, ¿no? La capacitancia, que es el área del tanque, en metros cuadrados, por el nivel que está en metros, queda metros cúbicos, y el tiempo está en segundos. Eso quiere decir que esa ecuación es consistente. Si aquí a la izquierda tiene metros cúbicos sobre segundo y aquí le da metros cuadrados sobre segundo, pues hay algo que está fallando, ¿no? Bueno, entonces tienen esta ecuación, en el dominio del tiempo, la pasamos al dominio de Laplace, la derivada es S por H de S, y aquí simplemente esta minúscula la cambiamos por mayúscula. La otra ecuación es la definición de la resistencia hidráulica, que es el cabezal o la cabeza de presión, ¿cierto?, a la entrada menos la cabeza de presión a la salida, como es a la atmósfera, pues es 0. Será H sobre el caudal de salida. Y en el dominio de Laplace es simplemente colocarlas en mayúscula. Y esta ecuación la introduzco acá en esta, ¿no? Por ejemplo, como mi interés es caudal de entrada con respecto a H, pues entonces despejo aquí Q sub O, el caudal de salida es H sobre R, y este Q sub O lo reemplazo acá. Y me queda Q sub I menos H sobre R igual a C por S, H de S. Y paso al otro lado a sumar, factorizo H de S y hallo la función de transferencia. Y me queda entonces un sistema de primer orden. Sistema de primer orden. ¿Y cómo así que es de primer orden? ¿Por qué es de primer orden? Porque la S está elevado a la 1. No importa lo que esté acompañando. Entonces, ese es S a la 1, es de primer orden. El orden de un polinomio es el mayor grado del polinomio. En este caso es 1. Y eso representa un sistema de primer orden. Y este producto R por C
es lo que se conoce como constante de tiempo. R por C. Y esta resistencia, que es una ganancia, entonces ya escrito en forma general, se escribe de esta manera. K sub P sobre tau S más 1. Donde tau ya sabemos que para el sistema de nivel es R por C. Tau es R por C. Y bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Esta es una ecuación, ¿no? Un modelo matemático. Pero realmente yo quiero saber es comportamiento en el dominio del tiempo, porque el dominio del tiempo es el dominio real, ¿no? Es lo que usted ve. ¿Ya? El tanque usted lo puede modelar en términos de transformada de Laplace, ¿cierto? Pero el tanque se comporta es en el dominio del tiempo. Esto es una herramienta, ¿no? La función de transferencia es una herramienta matemática que me ayuda a trabajar las ecuaciones diferenciales como esta. O las ecuaciones, ¿no? Esta ya es la respuesta. La transformada de Laplace es una herramienta matemática que me permite trabajar de forma más fácil las ecuaciones. ¿Y cómo llega así como, ¿no? de aquí pasa acá? Pues hay formas de hacerlo, ¿no? ¿Y cómo es esa forma? Entonces veamos. O sea, esta es la representación en el dominio del tiempo, de la frecuencia, función de transferencia. Y esta es la representación en el dominio del tiempo. O sea que con esta ecuación usted sí podría comenzar, por ejemplo, para tiempo 0, usted dice E a la 0 es 1, 1 menos 1, 0, 0 por algo da 0, entonces Y vale 0. Y así usted puede ir haciendo la gráfica de la salida, cuando el tiempo vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3. O sea que esta realmente es la ecuación que me sirve para representar el comportamiento en el dominio del tiempo. Pero yo quiero saber cómo llego de aquí a acá, es lo que cómo hago para venir de aquí a acá. O sea, pasarme del dominio de la frecuencia, en el dominio de Laplace, cómo paso al dominio del tiempo. Entonces veamos. Pues hay un curso completo, ¿no? Que se llama Señales y Sistemas, pero vamos a tratar de resumirlo en 5 minutos. El profesor Eduardo siempre me dice, ¿cómo es que no ven señales antes de ver control? Bueno, toca. ¿Cierto? Deberían ser una materia que deberían ver todos. Okay. Desvanecer. Vamos a hacerlo paso a paso. ¿Cómo llego del dominio de la... Esto también se llama frecuencia compleja, pero cuando ustedes escuchan la palabra complejo se asustan. Entonces, simplemente llamémoslo el dominio de Laplace. Ahí está. Aquí colocarle la animación. Y estoy pasando de segundo, ¿no? Acá será. Entonces tenemos esta función de transferencia que es YS sobre UDS igual a K sub P sobre tau S más 1. Ya sabemos que el K sub P representa la resistencia para un sistema de nivel en un tanque y el tau es multiplicar la resistencia hidráulica por la capacitancia del tanque. ¿Ya? Pero en forma general se puede representar de esa manera.
¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo representar este sistema por un bloque, ahí está, por un bloque que es K sub P sobre TS más 1, y la entrada de ese bloque es U, porque esta U pasa que multiplicar, y la salida es Y de S, ¿cierto? En nuestro caso del tanque, pues la U sería el caudal de entrada y la Y sería el nivel, ¿cierto? Aquí lo estamos haciendo en forma genérica para cualquier sistema. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué tipo de entrada queremos analizar? Vamos a analizar la respuesta ante una entrada escalón o paso. La dibujamos ahí, una entrada de este tipo. ¿Y qué es eso? Eso representa la apertura de una válvula que estaba cerrada y la abro de un sopetazo. No sé si estará bien dicho. De repente, de pronto, de una. Estaba cerrada y la abrió completamente. Eso es una entrada a paso. Y quiero saber cómo se comporta el nivel, qué reacción tiene, si cambia instantáneamente, si se demora, cuánto se demora, si tiene un pico, si no tiene un pico. Eso es lo que quiero saber. Entonces, la ventaja de trabajar en el dominio de Laplace es que tanto los sistemas, ¿y qué es un sistema? Es lo que está aquí adentro, el tanque con su válvula, como las señales son las flechas, los sistemas son los bloques. Por eso hay un curso que se llama Señales y Sistemas. Entonces, tanto las señales como los sistemas yo las puedo trabajar como polinomios en S, utilizando una herramienta matemática poderosa llamada transformada de Laplace. Y la transformada de Laplace actúa tanto como con señales como con sistemas sin hacer distingo del uno y del otro. Entonces, ¿de dónde saco yo la transformada de Laplace de esta entrada? Pues tengo que saber la tabla de transformada, ¿no? Ahí está. Voy a colocarla antes. La tabla está de 7, pongámosla de cuarta, ¿no? Entonces, esta tablita que se encuentra en muchos libros, libro de Ogata, el primer capítulo es sobre transformada de Laplace. Y ahí están las diferentes funciones en el dominio del tiempo. El delta de Dirac, el paso unitario, la rampa unitaria, la parábola, la exponencial, la senoidal. ¿Cuál de todas esas escogemos? Pues el paso unitario. Y el paso unitario, o sea, esta función, su transformada de Laplace es 1 sobre S. Es 1 sobre S. Entonces yo puedo hacer eso, ¿no? Si U de S es 1 sobre S, ¿y qué quiere decir eso? Voy a colocarle aquí el numerito 1, ¿cierto? Faltaría el numerito 1. Este número 1. Y por eso es que aparece así, ¿no? 1 de T. 1. ¿Es cierto? Este que es un poquito más grande, ¿será? Así está bien, yo creo que sí está bien. Entonces, esa función que estaba en 0 y de un momento a otro cambió a 1 y se mantiene en 1. ¿Y qué es eso? La apertura de una válvula, el arranque de un motor estaba apagado y usted lo conectó a 110 voltios.
O cuando usted conectó la plancha estaba apagada y usted la conectó. Entonces pasó de 0 a 1 o de 0 al 100%. Entonces, en el dominio de Laplace, esa forma de actuar de una función se conoce como la función paso unitario, que en el dominio del tiempo se representa así, 1 de t, no 1 por t. De paréntesis no quiere decir 1 por t, es 1 de t. Y en el dominio de Laplace equivale a 1 sobre s. O sea, aquí la entrada es 1 sobre s. Si yo pongo aquí este 1 sobre s a multiplicar, ¿cómo resuelvo eso? Generalmente en las tablas de transformadas uno pasa de un dominio al otro, ¿cierto? O sea, cuando usted pasa del tiempo a la transformada se llama transformada de Laplace. Cuando usted está acá en el tiempo y pasa al dominio de Laplace se llama transformada de Laplace. Pero si usted está en la transformada de Laplace y se devuelve al dominio del tiempo, esa transformación se llama antitransformada de Laplace o más conocida como la transformada inversa. ¿Y qué es la transformada inversa? Teniendo un polinomio en S, o sea, en el dominio de Laplace, me regreso al dominio del tiempo. Pero regresarse al dominio del tiempo no es tan fácil como aquí, ¿cierto? Aquí simplemente usted cambia esta por esta y esta por esta. Si yo busco esta transformada tal como aparece aquí, en las tablas de transformadas, pues generalmente no la encuentro así. No la encuentro. Si ustedes se ponen a buscar esta transformada, lo más seguro es que no la encuentren. ¿Y cómo hago? O sea, hay una... ¿Cómo se llama eso? Operación, artificio matemático. Propiedades. Con propiedades, no. Un procedimiento más bien. Procedimiento para separarlas. O sea, para separar este paréntesis de esto. Pues que siga valiendo lo mismo, ¿no? Es lo que se denominan fracciones parciales, que ustedes vieron por allá alguna vez en ecuaciones diferenciales, ¿no? Fracciones parciales. ¿Y qué son las fracciones parciales? Descomponer este producto de dos polinomios para que quede como una suma. O sea, que esto quede valiendo exactamente lo mismo. Entonces, aplicando ese procedimiento llamado fracciones parciales, queda así. Este es muy fácil de ver, ¿no? Hay unas fracciones parciales que son un poquito más complejas, pero este es muy sencillo. Miren. Si yo coloco esto, 1 sobre s menos tau sobre tau s más 1, esto es igual a esto. Pero fíjese que ya está en dos términos, ¿no? Y comprueben, si usted pasa este multiplicar, tau s más 1, ok. Se producto así, menos tau s, ok. Sobre el denominador común, que es tau s más 1 por s. Y aquí vemos que tau s se elimina con tau s y queda exactamente esto. ¿Ya? O sea que esto que está aquí dentro de paréntesis, 1 sobre s menos tau sobre tau s más 1 es igual a esto. Pero ya vemos que están separados. Y al estar separados ya les puedo aplicar la famosa transformada inversa, o sea, me devuelvo. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí está el símbolo de la transformada inversa. L a la menos 1. L a la menos 1 es la transformada inversa. ¿Y cómo es eso? Aquí me salté un pasito. Y me salté un paso. Vamos a ver, hacerlo pasito a pasito. Entonces, cuando aplico la transformada inversa es devolverme, ¿no?
Entonces aquí con ayuda de esta tablita de transformadas, pues, en el libro Gata tiene una que es más extensa. Una que es más extensa, ¿no? Así. Entonces te dice 1 sobre S, ¿sí? 1 sobre S, entonces te dice, ah, aquí mire, 1 sobre S, cuando me devuelvo, cuando voy de allá para acá, me devuelvo, ya, ahí estoy haciendo transformada inversa, ¿no? Entonces, cuando voy de aquí para allá, estoy haciendo transformada inversa. Cuando voy de acá para allá, la transformada. Entonces, 1 sobre S es 1 sobre T. Entonces, ese pasito ahí que me salte. 1, pero 1 así de T. No es 1 por T, sino 1 de T. Menos. Entonces voy a buscar esta. 1 sobre S más 1 sobre T se parece a esta, ¿cierto? A esta. Entonces, esta, ¿no? La otra que es parecida, ¿no? El 1, listo, 1, S, S. Y aquí queda más A, o sea que A sería 1 sobre T, ¿cierto? ¿Y qué queda? Queda E a la menos AT. Busco aquí E a la menos AT. ¿Pero A cuánto vale? Vale ni más ni menos que 1 sobre tau, ¿cierto? 1 sobre la letra tau. Ahí está tau. Y ahora sí. Y ahora sí la ecuación está en el dominio del tiempo, que es sirve. Y si ustedes recuerdan, si hacen uso de la memoria, pero profe, esa es la misma ecuación de la carga y descarga, de la carga de un condensador, sí, efectivamente. Carga, no descarga, la carga de un condensador. Exactamente igualita, exactamente. O sea que un tanque, un nivel de un tanque se comporta como la carga de un condensador. Es exactamente igualita. Aquí la transformada inversa. Cuando voy de un lado para el otro, del dominio de Laplace al dominio del tiempo, aplico la transformada inversa. Simplemente es mirar la tabla, ¿no? O sea, sí, 1 sobre S y es que esta partecita es A, tiene la misma forma, 1 sobre S más algo. 1 sobre S más algo. Y ese algo es 1 sobre T. Entonces, E a la menos A. ¿Y qué es A? 1 sobre T. Y ya, entonces, esa ecuación, aquí puesta bonita, arreglada, es esta. Y si usted grafica esa ecuación, esa es la forma como se comporta el nivel en un tanque. Y entonces ya le han hecho, esa ecuación está muy bien caracterizada, o sea, usted puede hacer una tablita, ya dice, bueno, cuando el tiempo vale tau, cuando vale 2 veces tau, 3 tau, 4 tau y 5 tau. Y con una calculadora le va dando valores, E a la 0 es 1, 1 menos 1, 0, ya sé. Aquí cuando t vale tau, entonces quedaría E a la menos tau sobre tau es 1, o sea, E a la menos 1. E a la menos 1 es 0.37, y 1 menos 0.37 da 0.63. Y así. Entonces, alguien dijo, ¿no? Oiga, pero es que ya cuando alcanzas 5 tau, 5 veces tau, prácticamente, ¿no? Está ya al final. Entonces dice, sí, entonces se considera que un sistema de primer orden ha alcanzado ya prácticamente el valor máximo cuando el tiempo es de 5 tau.
¿Y qué representa entonces ese tiempo tau? Tau es unidades de tiempo, ¿no? Tau representa el punto en el cual la salida alcanza el 63.2% de su valor final. Entonces, ¿cómo es lo de la caracterización? Usted puede, sin necesidad de medir la resistencia a la válvula, ¿cierto? Usted puede verla. Es muy difícil de medir. ¿Y por qué es difícil de medir? Porque eso usted no, ¿cómo hace? No sabe la válvula cómo está por dentro. El tanque sí lo puede medir, ¿no? Puede medir el diámetro del tanque, el área, pi por r cuadrado, y obtiene el área. Pero la resistencia no es fácil de medir. Sin embargo, usted sí puede medir el tiempo. Se dice, aplíquele una entrada al tanque, ¿listo? Abre la válvula y usted comienza a medir el tiempo. Dice, cuando alcance el 63.2%, ahí paro el cronómetro. Les tengo el valor de tau. Y con el valor del área, puedo hallar la resistencia. Entonces, de una forma experimental, yo puedo determinar qué hay en ese sistema, cuáles son los elementos de ese sistema. Eso es lo que llama caracterización del proceso. Lógicamente, para que lo considere de primer orden, tiene que cumplirse eso. Que en el tiempo tau alcance el 63.2%. Es un sistema de primer orden. También lo puedo hallar el tau de la siguiente manera. Usted traza la pendiente en el punto t igual 0, en el punto inicial. Usted traza la pendiente con una escuadra y el punto en el cual alcanza esa pendiente a la salida, traza esa línea y en ese punto también está el tau. Yo lo puedo hallar de estas dos maneras. Cuando alcanza el 63.2% de la salida o trazando la máxima pendiente y obteniendo también el valor de tau en el corte con el 100%, ¿no? Donde corta, traza aquí, donde corta con el 100%, ese es el valor de tau. Ese sistema, si usted le coloca el transmisor, el sensor, no exactamente en el punto donde debería colocarlo, sino que lo coloca más lejos, o la tubería es muy larga, pues puede ser que el sistema no responda instantáneamente, sino que responde con un retardo de transporte. El modelamiento del retardo de transporte no es tan sencillo, ¿ya? No es tan sencillo porque cuando usted introduce un retardo de transporte al sistema, ya no es lineal, ¿no? Esto es lineal, pero si tiene retardo de transporte, esto ya no es lineal. E a la menos ls, donde L es, vamos a escribirlo acá, el retardo de transporte. No hay que confundirlo con constante de tiempo, ¿no? Son dos cosas diferentes. Voy a copiar aquí. Una cosa es el retardo, sería este L. Este sería L, ¿cierto? El tiempo que demora en reaccionar. Y el tiempo en el cual alcanza el 63.2% de la salida, después de que comenzó a reaccionar, lógicamente, o sea, aquí si es
tau. Así que la diferencia entre los dos. Y este se debe a la característica propia del tanque, a su área, si es más grande, más pequeña, a la resistencia, si es más alta, más baja. Mientras que L se debe únicamente a la colocación del sensor. ¿A qué distancia lo colocó usted del sitio donde está tomando la medición? Y el resultado es este, ¿no? Que sería en el dominio de Laplace, ¿no? El sistema de primer orden es esta parte y multiplicado por E a la menos LS, donde L es el dead time, hombre muerto, digo tiempo muerto. Mientras que el otro es la constante de tiempo y cae la ganancia. ¿Ya? Este tipo de sistemas los norteamericanos lo llaman de la siguiente manera. Lo llaman así, por sus siglas en inglés. Por sus siglas en inglés. Okay. No se deja. Es el famoso F, P, O, D, T. If P, O, D, T. Así, no sé, más o menos. If P, O, D, T. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir en inglés, ¿no? Sería first. Escribí mal, no, era F-O-P-D-T. First order. Primero va la O, order. Y la P, plus. Y la D, dead. Muerto. Escribí bien muerto, es dead. No. Dead. Sin la T, ¿cierto? Será así, muerto. Le llaman tiempo muerto porque está ahí pero no hace nada. Está muerto. Como en las películas del oeste. Is dead. Está muerto. Se lo llaman así. First order plus dead time. Primer orden más tiempo muerto. ¿Ya? Hay muchos procesos que aunque no sean de primer orden, exactamente, estrictamente de primer orden, porque el tanque sí, donde usted quiera, es de primer orden. El tanque sí, el nivel del tanque, ¿no? Es de primer orden. Pero hay otros procesos que no son estrictamente de primer orden, que puede ser, por ejemplo, un horno, ¿no? Un horno. ¿Y por qué el horno? Porque el horno de pronto tiene la termocupla y la termocupla no está puesta donde es, bueno. Entonces se comportan como de otra forma. Pero usted los podría llevar a primer orden más tiempo muerto, o sea, aproximarlo. ¿Ya? Aproximarlo. Ahí está, primer orden. ¿Por qué es de primer orden? Porque está S a la 1. Y tiempo muerto porque E a la menos LS. Y si yo transformo esto en el dominio del tiempo, pues entonces le hará como este de primer orden, así. Pero el tiempo estará retardado. Algo así como T menos T, T menos L. ¿Ya?
Y ahí está porque se produce el tiempo muerto, por ejemplo, en un horno, en un calentador. En lugar de colocar la termocupla aquí sobre el calentador, se está colocando a una distancia d. Y el líquido, cuando está viajando a una velocidad v, pues demora un tiempo para llegar aquí donde está la termocupla. Y ahí el retardo de transporte entonces se puede calcular como la velocidad del fluido sobre la distancia. Por eso se llama retardo, también se llama retardo de transporte. El tiempo muerto también se le llama retardo de transporte. Pero lo que les decía es que, por ejemplo, hay sistemas que son que llaman de orden superior, por ejemplo, de tercer orden. ¿Cómo es un sistema de tercer orden? Pues ya sabemos que el tanque, el nivel en un tanque es de primer orden. Si usted los coloca así, se llama en cascada. ¿Cómo es eso de cascada? Que la salida de un tanque sea la entrada del siguiente y la salida del siguiente sea la entrada del último, ¿ya? Y como cada uno tiene orden 1, cuando usted los pone en cascada es como si estuviera multiplicando entre sí los bloques. De tal suerte que en el denominador me va a dar un S al cubo. Entonces, esos sistemas son difíciles de modelar o no difíciles, más bien uno siempre busca lo más fácil para que, o no lo más fácil, sino lo más sencillo de trabajar, ¿ya? Una de las cuestiones que uno debe tener en cuenta en el modelamiento es que entre más sencillo sea el modelo es mejor, pero no tan sencillo que no refleje exactamente cómo trabaja el sistema. O sea, usted le quita una serie de cosas para volverlo más sencillo, pero que se aparezca mucho al comportamiento del sistema real. Entonces, hay muchos sistemas que son de orden superior, o sea, de mayor de tercer orden. ¿Y por qué no el de segundo? Porque el de segundo vamos a ver que tiene un comportamiento muy particular. Entonces, el segundo orden no se considera de orden superior. O sea, orden superior es cuando es n mayor que 3, ¿cierto? No me acuerdo escribir acá para... No es que me vayan a decir, no, es que el de segundo orden es de orden superior. No. Orden superior es cuando n es mayor de 3. Igual, aquí está igual. ¿Ya? Entonces, cuando es orden superior, el sistema se puede modelar como una respuesta de un sistema de primer orden más tiempo muerto. ¿Y cómo es eso? Vamos a ver. Pues alguien se puso a mirar, no, mire, este es de primer orden, ¿no? Ahí está. Ya. Este es el de este es como de segundo orden. No, segundo orden no. Primer orden. Así, este es como un segundo orden, pero con un tiempo de retardo de 10. Este es como uno de tercer orden. Entonces alguien dijo, mire, es que este de tercer orden, vea, este de tercer orden, yo lo puedo modelar, este es de primer orden. Este de tercer orden, vamos a ver si cuadra o no cuadra. Este de tercer orden, ¿no? Vamos a hacer este. Y aquí le vamos a colocar el color transparente, ¿no? El color transparente. Entonces alguien dijo, y aquí vamos a colocar de otro colorcito. No, no sirve. Entonces, mire, este es el de primer orden más retardo de transporte, ¿no? Entonces, mire, el de tercer orden, si yo lo monto sobre este, mire, más o menos, ¿no? Más o menos. Así, como así, ¿no?
Así, muy parecido así. Entonces si dice, oiga, sí, mire, es que el de primer orden, digo, el de tercer orden, yo lo puedo aproximar, ¿no? No es exactamente el mismo, pero se puede aproximar a uno que sea de primer orden con retardo. Se comporta muy parecido, ¿no? Y con unas pequeñas diferencias. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia de ese primer orden más retardo, que me puede representar sistemas más complejos, pero con una estructura más sencilla, ¿no? Es mejor trabajar uno de primer orden con retardo que trabajar uno de tercer orden. La forma matemática pues es compleja. Pero el de primer orden es muy sencillo, ¿no? Un polinomio de primer orden con un retardo. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, veamos un ejemplo. Y tenemos el caso de un intercambiador de calor. Entonces, el intercambiador de calor pues, va a tener una serie de elementos que hacen que la temperatura no se mida instantáneamente, ¿sí? Porque mire, la temperatura se está midiendo por acá, hay una tubería, bueno. La termocupla está recubierta con el termopozo y entonces usted comienza a calentar el intercambiador, pero la temperatura no llega a la termocupla, porque primero está el termopozo. El termopozo es como, no sé si ustedes, el termopozo es la vaina, ¿no? O sea, el recubrimiento que trae la termocupla. Vamos a mostrarles qué es el termopozo. Termopozo. Sí, ¿no? Termopozo. El termopozo es, la termocupla va por dentro. Pero el termopozo tiene una estructura metálica, ¿no? Entonces, esa estructura metálica tiene que calentarse primero antes, tiene que calentarse antes de, mira, aquí está, ¿no? Antes de que llegue la termocupla, ¿ya? Ahí está el tiempo muerto. ¿Y cómo es eso de la entrada a paso? Muéstrame cómo es. Entonces, mire, aquí yo tengo el controlador, aquí está en manual, ¿no? Está en manual. Y la salida del controlador está en 39%. Vamos a darle un paso del 10%, que pase al 49%. Vamos a... Sí. Y ahí está el paso, ¿no? Pasó de 39 a 49. A ver si le lo pause aquí. Entonces observen, esta es la entrada, paso, ¿sí? La válvula se abrió del 39 al 49%. Y el sistema reaccionó. ¿Ya? Pero, profe, ¿iba para abajo? Sí, va para abajo. ¿Y eso por qué? Porque depende de cómo sea la válvula. Si la válvula es de aire para abrir o es de aire para cerrar. O sea, si está normalmente abierta o normalmente cerrada. ¿Ya? Entonces yo puedo, a ver qué se podría hacer aquí. Vamos a hacer algo otra vez. Vamos a repetirlo otra vez. Ahí está. Vamos a volver a hacer lo contrario. Ahora de 49 pasó a 30. Ah, bueno, vamos a comenzar a tomar datos. Salvar los datos. Vamos a llamarlo así como... Y ahora. Ahí está tomando los datos. Ahí está. Y está en 49 y otra vez a 39. ¿No? Ahí tomo los datos. Espero que se estabilice. Y paro ahí. Y dejo de tomar datos. ¿Ya? Entonces, yo puedo recrear esos datos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy por acá.
herramientas de diseño, y voy a ver dónde están esos datos, ¿no? Lo grabé en un archivo que se llama header. O sea que en este tiempo él estuvo tomando datos y mire, ahí están. El tiempo, la variable manipulada, la variable proceso, ok. Y yo digo, voy a seleccionar un modelo, ¿no? Entonces mire, aquí aparece FOPDT, First Order plus Dead Time, ¿no? Vamos a ver si cumple con ese modelo, ¿no? Digo, hecho. Y le digo, vamos a ver qué fue lo que pasó. Tiempo, variable manipulada, variable proceso. Ah, ya vi qué es lo que pasa. No va a funcionar. A ver si tengo otro por ahí. No. Y me falló. Bueno. Me falló porque tengo que configurarle los puntos y las comas. Entonces la idea ¿cuál es, no? La idea es que este sistema, ¿cierto? La respuesta del sistema yo la pueda modelar, ¿no? O sea, esa gráfica que obtengo, aquí está la gráfica. Ya. Esa gráfica yo puedo obtener el modelo matemático. ¿Cómo así? Sí, porque si yo me pongo a observar, digo, oiga, esto se parece a un sistema de primer orden, ¿no? Mire, ¿cierto? Tiene una forma. Pero observo lo siguiente, que aquí se dio el paso, pero no reacciona instantáneamente, ¿no? Sino un tiempo después, ¿no? Un tiempecito después. Y entonces dije, ah, ese es uno de primer orden, mire, porque este es como de primer orden, ¿no? Más un tiempo muerto. Entonces existen herramientas matemáticas donde el mismo programa, por ejemplo, en este caso, me halla el sistema. Entonces, mire, me dice que la ganancia es 0.65, negativa. ¿Por qué negativa? Porque cuando el paso va hacia abajo, la variable va hacia arriba. Ok. La constante de tiempo es de 1 minuto y el tiempo muerto, mire, 0.85. ¿Y cómo sé que realmente ese modelo funcionó? Mire, ahí se ve, ¿no? Lo que está así como con línea quebrada, así, es el comportamiento real. Y lo que está aquí abajito con línea continua es el modelo. O sea que un sistema de orden superior corresponde a un sistema de primer orden. ¿Ya? Y de esa manera, eso es como yo puedo obtener el modelo de un sistema sin tener que recurrir a los principios fundamentales. A los principios fundamentales. Voy a dejar aquí la clase. Fin. Fin de la sesión 13. Procedemos a las preguntas.